Ya, ahí sí, hermanos y hermanos, nos habíamos conectado por la página, nos habíamos equivocado, pero ya está todo solucionado, hermanos. Hermanos, Dios les bendiga. Ahí sí apareciste recién. Ya. Buenas a todos nuestros televidentes y audio escuchas en todas las transmisiones de este hermoso planeta llamado Chile. ¿Ya? Y bueno, invitamos a todos los hermanos a conectarse, a que puedan prepararse, porque dentro de todas las realidades no hay nada mejor que compartir juntos en armonía, porque así la palabra de Dios dice que ahí envía Dios bendición y vida eterna. Exacto. Le damos gracias a Dios porque podemos estar nuevamente juntos, congregados, reunidos, reunidos en el nombre de Jesús. Y mientras usted comienza a compartir la transmisión, nosotros vamos a orar primero porque creemos que es un servicio y es igual como que si estuviéramos en nuestra casa de bendición cuando estamos juntos en armonía en el mismo espíritu, ¿ya? Así es que vamos a orar. Usted donde esté, deje de hacer lo que estaba haciendo, si estaba lavando lositas, si estaba tomando tecito, si estaba trabajando, póngalo en ¿cómo se dice? En stand-by, porque esta es la hora que le dedicamos a Cristo el Señor Jesús. Esta es la hora del Señor. No seamos ladrones del tiempo del Señor, porque es verdad, Dios nos da muchas horas en el día, horas para dormir, horas para descansar, horas para trabajar, horas para hacer cosas que necesitamos hacer, pero este es el tiempo del Señor, ¿ya? Así es que cierre sus ojitos allí donde usted está y comencemos a orar. Padre Celestial, te adoramos, Señor, te bendecimos, te dedicamos este tiempo especial, te dedicamos esta transmisión, te dedicamos esta conversa, todo lo que vamos a realizar, que sea para la edificación del cuerpo, que sea para que nuestro espíritu sea avivado, que una palabra fresca de su presencia descienda, que Señor podamos tener comunión los unos con los otros en este instante. Bendecimos a todos quienes se están conectando, a todos los que están participando, los que verán después esta transmisión, ahora mismo en el nombre de Jesús, que pueda haber luz, que pueda haber algo especial en este día que impacte las vidas de cada uno. Señor, clamamos por todos los nuevos que verán esta transmisión, para que su corazón sea trastocado y mudado en una nueva persona conforme al corazón de Dios. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted está ahí, póngale amén. Yo terminé mi oración y yo digo gracias, Señor, porque estás con nosotros. Amén. Saludamos a nuestra pastora, que estábamos conectada, a nuestra hermana Sabina, a nuestra hermana Sandra, a Sandra Pilar González también, a nuestra hermana Carmen, Carmen Rodríguez, Gloria Angélica Riveros. Bien, la Glorita se está conectando. ¿Quién más? Y nuestro hermano tremendo, macho alfa de Lampa, Cristiana Tavares. ¡Éjale! ¿Ya? Y nuestra hermana Patricia López, el Señor te bendiga. Dios les bendiga mucho. Y Jenny, que está acá de conectar. La Jenny está con la Matilde y el Gabito, siempre. Ese es 3 por el valor de 1. La hermana Blanquita, hábleme fuerte, mijo, por Dios. A todos los que están conectados por Instagram. Fuerte, ¿no? Diga fuerte más el hermano Patricio. La voz en off. A todos los que están ahí en Instagram, en Casa de Bendición, también les bendecimos. Y qué bueno que estemos aquí reunidos. Hoy día, hermano Germán, vamos a hablar de un tema
muy especial que ha impactado nuestras vidas y nuestros corazones. Y la verdad es que esto me desconcentra. De un tema muy especial, lo que es conocer a Cristo. Amén. El testimonio que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Y yo me puse de acuerdo con algunas hermanas para que me contaran parte de su testimonio. Mire, yo sé que le pedí a varios que me ayudaran con esto y primero les doy las infinitas gracias a todos los que me ayudaron. Muchas, pero muchas gracias. ¿Por qué? Porque eso me permite tener un abanico de temas que todas las personas llegamos de diferentes maneras, con diferentes tópicos, ¿ya? Y la verdad es que si hay algo que nosotros siempre debemos estar haciendo, hermano Germán, es testificar. ¿Y qué es testimonio, hermana Claudia? ¿Qué es lo que es testimonio, hermano Germán? Yo creo que usted quiere decírmelo. ¿Para qué le voy a robar la bendición? Pero antes de, quiero decirles de que de verdad, hermano, nuestro testimonio puede impactar a muchas otras personas que lo oigan y que lo escuchen. Por eso es necesario hablar de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Para comenzar, quisiera decirle de que Jesús, antes de subir, ¿cierto?, de ascender, le dejó un encargo a los discípulos. Claro. Y fue ir y hacer discípulos. Amén. Discípulos. Eso quiere decir que yo tengo que invertir tiempo en predicarle a otro y hacer que este otro sea conforme a Jesucristo, a su estatura. Él es el ancho, el ejemplo y es a quien nosotros debemos seguir. Amén. ¿Ya? Y antes de que usted ya me agarre la palabra, usted saludó a la pastora. Yo saludo al pastor Claudio. Que el Señor los bendiga grandemente. Les damos gracias a Dios por los tremendos padres espirituales que tenemos, pastores que aman la Grey, que aman a sus hijos, a el ministerio y nos bendicen y nos dan siempre la oportunidad de estar creciendo en el Señor. Y ahora sí, dígame, ¿qué es testimonio, hermano Germán? Bueno, me gustaría empezar explicando con una frase de Francisco de Asís, que creo que ejemplifica un poco lo que es el testimonio. Dice que ante todas las cosas uno debe predicar, y solo si es necesario hablar. ¿Ya? Esto significa que más que palabras, el testimonio es uno mismo. Claro. Y es lo que la persona es. Cuando una persona le preguntan, oye, ¿cuál es tu testimonio? Nosotros tendemos a focalizarlo en una circunstancia determinada, de algún tiempo determinado. Pero la verdad es que en mi testimonio soy yo. Lo que usted ve es lo que soy yo. Y ese es el testimonio. Y lo bueno que usted ve en mí es la obra de Cristo en mí. Y lo malo que usted ve en mí es aquello que Dios está tratando para cambiarlo, para poder exaltar el nombre de Cristo. O sea, yo soy una carta, como decía una antigua alabanza, una carta escrita con sangre y con la sangre de mi Señor. Somos la palabra testimonio viene del latín testimonio. ¿Ya? En Roma se usaba mucho el hecho de darle algo a un esclavo, claro, o a una persona que había hecho algo, o a uno que había cometido algún error y había sido condenado. Cuando lograba su libertad, se le daba ya sea una espada, en el caso de los gladiadores, ya sea un tetelestai, una carta que claro, significaba todo pagado. Y en la antigua Grecia, cuando un corredor, no sé si ha visto las maratones, claro, las maratones usan una carrera que es con una especie de palito así, que se va pasando. Y ese es el testimonio. ¿Y por qué era testimonio? Porque el testimonio avalaba lo que la persona era. Por ejemplo, cuando una persona iba corriendo en la carrera, ¿por qué se le daba el premio? Porque si llegaba con eso estaba validando
que él venía corriendo La capa. desde un lugar y es el portador de eso, ¿ya? Claro. Es como un cheque al portador, ¿ya? Por ejemplo, el cheque al portador es un testimonio de que tú tienes una cantidad de plata que puedes cobrar, ¿me Claro. entiendes? Eso es testimonio. Entonces, pero cuando uno habla en el sentido judicial, testimonio tiene que ver con la calidad del testigo, ¿ya? Un testigo de cargo, un testigo de defensa, es tan valioso porque ese va a validar y va a asegurar alguna verdad determinada. Ujú. Por tanto, si nosotros lo llevamos al punto de vista espiritual, el testimonio tiene que ver con que nosotros somos lo que decimos, lo que somos y lo que hacemos tiene que ver con lo que Dios ha hecho en nosotros. Exacto. O sea, si Dios dice que Dios puede transformar, nosotros somos el testimonio La de prueba. que eso es verdad. Somos la prueba viviente. Entonces, por eso escuchamos nosotros muchas veces el testimonio de personas que el cambio es tremendo, ¿ya? Por eso es que es tan importante nuestro testimonio, ¿ya? Y como es tan importante el testimonio, hermanos y hermanas, nosotros vamos a escuchar algunos testimonios mientras se siguen conectando. Hay algunos que los voy a decir, los voy a hablar solamente, pero hay algunos que los voy a poner. ¿Cómo se llama? Más que todo por tiempo, ¿ah? Más que todo por tiempo, porque hay una palabra también de Dios para nuestras vidas. Y este es un testimonio de cómo una hermana llegó a conocer a Cristo, porque lo que vamos a terminar conversando hoy día es lo importante que es conocer a Cristo, tener un encuentro con Jesucristo. ¿Cómo suena esa silla? Sí. Hay que tener un encuentro con Cristo. Y eso es lo más importante para que pueda suceder todo lo que estaba diciendo el hermano Germán en referencia al testimonio. Tenemos que tener un encuentro con Jesucristo. Cuando uno tiene un encuentro, nuestra vida cambia la conducta, cambia la manera de pensar, cambian los sentimientos, cambia todo. ¿Ya? Vamos a escuchar el primer testimonio de la noche. Yo creo que está bien así. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Patricia López. Y bueno, tengo 3 respuestitas que dar a 3 preguntas. ¿Cómo llegué a Cristo? Llegué a Cristo triste, pecadora como todos, ansiosa de tener respuestas. Me ayudó un compañero de trabajo, él me habló del Señor. Mi madre había muerto el año anterior. Ese año perdí a una hija y él empezó a hablarme del Señor y me decía que ahora podían venir ataques del enemigo. Yo no entendía quién era el enemigo y me decía que iban a acercarse a mi brujo para querer hablar con mi madre por su espíritu y me hablaba de espiritistas. Entonces me empezó a interesar, pero yo siempre sentí que Dios estaba cerca, pero como católica, porque yo iba a misa, no importa la condición en la que iba, pero iba a misa. Y él, este joven, que ahora es pastor, me habló del Señor y me regaló una Biblia. Y yo pronto empecé a pensar en lo que él me decía. Leía la Biblia y no entendía nada. ¿Por qué llegué a Cristo? Es la otra pregunta. Porque empecé a necesitarlo, empecé a darme cuenta que había algo en mí que clamaba, y cuando yo leía la Biblia que él me entregó, yo la leía en todos lados. De hecho la tengo como reliquia ahí guardada, está toda arrugada, toda rayada, está sucia con aceite porque la leía cocinando. Y sentía que en mí había algo que clamaba. Empecé a buscar, fui a diferentes iglesias, me levantaba temprano, salía con lluvia, con mi hijo que en ese entonces tenía 8 años, el mayor, que tiene 39.
Y llegué muy triste, mi corazón estaba triste porque había perdido a mi mami el año anterior. Ese año tuve un mortinato, una niña, y andaba así como buscando respuestas, po. Y afortunadamente cuando tuve la pérdida de mi hija Natalia, me recuerdo que yo ya había hablado con Antonio, se llama este chico, Antonio Peña, y yo ya estaba como refugiada en el Señor y estaba convencida de que Él me escuchaba. ¿Y qué espero en Cristo? Yo espero en Cristo que Él me ayude, que yo no me quiero soltar de su mano y quiero seguir creciendo con Él hasta que su obra sea terminada en mí hasta el día último. Y espero en Cristo seguir en este camino que es difícil. He tenido muchas pruebas yo, sobre todo familiares, pero he pasado la prueba con Él y para Él. Y yo siento que esta época de refugio, de estar encerrada en esta época de pandemia, ha sido para eso, para crecer. Aunque yo trabajo las 8 horas, igual es mi trabajo, doy gracias a Dios por eso, hasta en eso Él me cuida. A mí sí han bajado mi sueldo, pero tampoco drásticamente. Y él ha cuidado eso, mi finanza. Y yo sé que Cristo Jesús está ahí, está con nosotros, está conmigo, lo siento. Eso es, pues, ahí están mis preguntitas, 4 minutos justitos. Buenas noches. La Pati lo tenía contabilizado todo. Pero mire qué impresionante. Ella menciona varias cosas de que a mí me llamaban la atención y que me hicieron acordarme a una Biblia que tenía mi esposo y a una que también tuve yo en las primeras Biblias que uno ha tenido. Cuando uno recién empieza a conocer al Señor y empieza a leer la Biblia, la tiene rayada, subrayada, coloreada. Y tal como ella dice, sucia, porque de tanto ojearla, yo me acuerdo que tenía una que estaba sucia, pegote, porque de tanto ojearla se iba pegando el polvo y la tierra. Pero eso fue lo que nos sirvió para poder consolidar nuestra fe en Cristo, ¿cierto? Claro. Entonces ese fue el testimonio de cómo llegó a Cristo por una necesidad, por una tristeza. Siempre hay un vehículo que nos lleva a conocer a Cristo. Y lo principal que ella espera en este caso es continuar apegadamente de su mano hasta el día de Jesucristo, ¿cierto? Hasta que tengamos que estar con Él. Y vamos a escuchar un segundo testimonio. También está cortito, también 4 minutos de un hermano, de un guerrero. Bueno, Lolita, aquí de nuevo en el audio haciendo la tareita, contestando a su pregunta. La primera es que cómo llegué a Cristo. La verdad que cuando yo llegué a Cristo fue tal vez por las primeras señales que yo he conocido de Dios fue a través de mi papá, que ellos, más que mi mamá que mi papá. Mi mamá fue ella era cristiana, su suegro era cristiano en PTP de Los Finos, y mi mamá de alguna otra forma nos trató de enseñar algo, lo que era el Señor y el Dios. Siendo jóvenes nosotros no pescábamos mucho, porque lo voy a decir con una cosa por otra. Y bueno, nos enseñó a orar, nos enseñó a qué es lo que era Cristo en nuestras vidas y todo lo demás. Y con el tiempo fuimos, criándolo con eso. Sabíamos lo que era el ayuno, lo que era el orar, lo que era caminar de repente en alguna obediencia por el Señor. Pero más que eso, es la forma que tal vez llegue a Cristo, que lo llegue a conocer. Ahora, ¿por qué llegué a Cristo? Que es la segunda pregunta. Llegué más que nada por mi condición, que tuve que haber conocido las drogas, haber conocido un momento de mi vida que haber tenido un matrimonio, haber tenido una familia constituida, haber tenido hijos, haber tenido de todo. Y
verme en una situación calle, verme en una situación de migrante en mi vida, perdiendo valores, perdiendo todo tipo de cosas que me inculcaron mis papás, mis hermanos mayores, perdiendo todo, estando sometido a las drogas, estando sometido en un hoyo que es terrible, que no se lo doy a nadie, muy terrible. Pude conocer a Dios a través de, como llegué a Él, a Cristo, a través de un centro de rehabilitación que se llama Casa Betel, en la cual es sin medicamento, es solamente la transformación, una transformación de pensamiento, una transformación de espíritu y de otro país, ahí se aplica mucho la metanoia, un cambio de mente. Y así como fue como llegué a Cristo. Tuve que buscarme, mi hermana Miriam me llevó, me acuerdo, me buscó el lugar, por eso yo siempre la bendigo y le doy gracias a ella también porque fue la que me buscó el lugar y pudo conocer a Cristo. Hice mi proceso completo, terminé siendo monitor de drogas, terminé mi proceso y seguí sirviéndole al Señor en la alabanza, en el Ministerio de la Alabanza y también como monitor de drogas en el mismo recinto. Un centro totalmente, bueno, se llama Casa Betel, totalmente cristiano, excelente, muy bueno. Siempre lo he dicho que cuando yo recaí fue una cuestión totalmente personal, pero el centro cristiano me dio todos los principios cristianos, me volví a nacer, pero después tuve la caída a través de frustraciones también. ¿Y qué espero en Cristo? Bueno, lo mismo, digamos, estando refugiarme en Él, que estas cosas que nos pasan como humanos, las enfermedades, qué sé yo, depresión, qué sé yo, aflicciones, tribulaciones, y esas cosas llevarlas a sus pies, a sus plantas y decir que sin Él no somos nada y ponernos como centro, que Él nos guíe, que nos proteja, que nos cubra, pero más que eso es salvar mi alma y ponerme con Él cuando llegue el día de su llegada, y irme con Él, que me lleve como un soldado para pelear, para poder estar ahí con Él a su diestra. Ese creo que es el mayor anhelo, el pensamiento en Cristo, de salvarme y salvar a mi familia. Eso es salvarme cuando lleguen los tiempos, cuando Él llega aquí y nos empieza a enjuiciar, irme con Él. Ese es mi mayor anhelo, eso es lo que espero en Cristo. Y eso es por hermana Claudia. Buenas noches. Ay, el hermano Cristian. Mire, yo creo que él dice una frase que es, pero al hueso, y que es salvación. Salvación. Todos nosotros cuando hemos llegado a Cristo, llegamos para que Él nos salve. Nos salve primero el alma y después nos salva de las situaciones en las cuales estábamos viviendo. En el caso de Él, cosas caóticas, qué sé yo, diferentes vivencias. Todos nosotros tenemos un testimonio diferente. Me gustaría poder escuchar el último porque de verdad que el tiempo se va muy luego. Los otros dos los voy a contar yo a grosso modo después. Porque también es cierto, hermano Germán, que muchos llegan de una manera crítica por una necesidad muy grande y otros llegamos porque Dios es bueno, porque Dios es grande, maravilloso. Y una de las cosas que me llama mucho la atención del hermano Cristian y de otras hermanas con las cuales estuve conversando, de hecho con José Antonio, en mi mismo caso también, lo importante que somos los papitos, en poder sembrar en los hijos la palabra de Dios. En el mismo caso del hermano Cristian, como la mamá sembraba la palabra de Dios para... Y de la Miriam, que la Miriam la vamos a escuchar al tiro también, porque también es bien... La Miriam sí que se las mandó. Una mujer corta, precisa y concisa. Escuchemos. Buenas noches, queridos hermanos. Quiero contarles cómo llegué a Cristo. Esto fue por influencia de mi madre.
quien enviudó, pasó periodos de su vida muy complicados. Ella era cristiana, pero eso, aunque no se congregaba, no fue motivo para que ella no nos evangelizara, no nos hablara de Cristo, por ejemplo, y lo que Él había hecho en su vida. Nos enseñó primero a creer en Él y cómo acercarnos a través de la oración. Ese fue mi primer paso hacia Cristo. Bueno, ¿cómo llegué a Cristo? Esto ya fue a una edad mayor, porque pasé por un proceso muy fuerte en mi vida. Pensé que la consecuencia menor que me ocurriría en ese momento sería una depresión profunda. Pero un día llegó a mi casa un flyer, no sé cómo, de la Iglesia Viva en Cristo. Llamé, me contacté, en esa ocasión fue con la pastora, y después con posterioridad fui visitada por la hermana Blanquita, y ella me visitó, ¿cierto? Y después me tomó en esa ocasión la prueba de fe. Y aquí estoy, perseverando hasta ahora. Lo que espero en Cristo, en primer lugar, es lo que hasta ahora he recibido. Reivindicarme siempre en la fe, perseverar en la oración y en su palabra, para que Él siga abriendo el camino, ¿cierto?, que conduce a la vida eterna junto con mi familia. Eso es lo que anhelo. Gracias. Exacto, ¿cierto? Una de las bendiciones que cada uno de nosotros tenemos es el testimonio de cómo nosotros hemos llegado a Cristo, en qué condición hemos llegado a Cristo, el encuentro que marcó un antes y un después tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con Cristo. Y por ejemplo, yo estaba pensando que cómo se puede ver, no sé si les pasó mientras escuchaban, el poder identificarse con parte o con ciertos capítulos de la vida de nuestros hermanos, que también es lo que a nosotros nos pasó, ¿ya? Si yo lo viera por mi parte, por ejemplo, yo desde muy pequeño, mi papá fue el que me enseñó a amar a Dios, por sobre todas las cosas. Me dio una base escritural que yo hasta el día de hoy le agradezco, ¿ya? Él me enseñó a amar a Dios y me enseñó que yo le pertenecía a Dios. Tanto era así que un día lo llamaron a la oficina del colegio porque el hijo le estaba cantando a la directora del colegio una alabanza que era Señor, aquí a tus plantas. ¿Ah? Y la directora quería escucharme, porque yo amaba a Dios por sobre todas las cosas, ¿ya? Después llego por casualidad por un velorio, porque alguien de la iglesia de donde mi papá se congregaba muere, y hay un velatorio de esa persona, que esa persona llegó a nuestra casa, mi papá le tendió la mano en un momento en que lo necesitaba, y yo encuentro ahí a mi pastor Víctor Gaete, que hoy está en la presencia del Señor, y a nuestra Elizabeth Campo, o sea, Elizabeth Gaete, que yo cuando fui para allá, de esta pastora Elizabeth Gaete, que yo desde acá te doy muchas gracias, porque lo importante que es cuando uno llega a la iglesia, y yo quedé prendido de la enseñanza de esta pastora. Fue tan hermoso lo que yo escuché, que yo desde ahí me hice evangélico. Todavía no conocía a Cristo, me hice evangélico, porque quedé prendido de tipo de enseñanza. Yo llegué a una escuela dominical, porque el día anterior habíamos estado en el velorio y me invitaron a una escuela dominical, y ahí yo entré. ¿Ya? Y de ahí no me moví hasta que ya el Señor empezó a tratar conmigo. Y
hasta que yo conocí a Cristo. ¿Y yo cómo conocí a Cristo? Por casualidad. Ya, por casualidad, porque estando dentro de la fe evangélica, no conocía a Cristo. Entonces un día yo lo he contado muchas veces, estaba en un árbol, estaba pinchando con unas chiquillas y de repente yo sentí que algo cayó sobre mí, así como un peso tan grande que yo no sabía qué me pasaba, porque yo no estaba haciendo nada espiritual. Entonces lo que yo sentí era una pena, una tristeza tan grande que yo necesitaba expresar, pero no sabía. Y un hermano iba pasando por ahí y se me acerca y comienza a orar por mí. Y cuando comienza a orar por mí, yo empecé a ver que todo lo que él decía, lo que yo quería decir, pero no sabía cómo. A lo que yo, como tenía una base de mis papás, empecé a repetirla y empecé a soltarla y sentí que todo ese peso se transformó en como cuando a uno le cae el agua en la ducha, ¿ya? Y como que va bajando aquí desde la cabeza hasta lo último los pies. Eso es lo que yo sentí, como que todo el peso se iba resbalando y iba cayendo. Y yo todavía no sabía qué pasaba, ¿ya? Con la pastora Elizabeth Gaete nos invitaron a pasar a apoyar una campaña en el Cariola, ¿ya? Y ahí en el Cariola yo entendí qué es lo que a mí me pasaba. Y descubrí, que les comparto un secreto, si quieren, anótelo. Dios no tiene nietos, porque mis papás eran cristianos, mi mamá era cristiana, mi papá eran cristianos, y yo como nieto de Dios tenía los derechos a todo lo que era la bendición de Dios. Pero ahí en esa campaña yo aprendí que Dios no tiene nietos, que yo necesitaba ser hijo de Dios. ¿Ah? Hijo de Dios, hijo de Dios. Si yo no era hijo de Dios, entonces yo estaba tan perdido como el más miserable de los hombres que yo pudiera, en mi concepto, tener, era tan perdido como él. Por tanto, yo necesitaba ser salvado. Y ese es el verdadero testimonio, es que nosotros fuimos salvados. Lo más importante, el mensaje de Jesucristo no es tener un ministerio, no es tener un ministerio de alabanza, no es cantar, no es orar, es ser salvado. En el momento en que yo soy salvado, me convierto en un testimonio. ¿Por qué yo estoy con Cristo? Porque fui salvado. Porque Dios me tiene asido de su mano y aunque yo me quiera ir, no me va a dejar porque yo le pertenezco. Yo creo que eso es lo más importante de nuestra vida. Y, y eso es lo que recién te da la facultad, porque hablamos de testimonio. Cuando uno tiene un testimonio, recién ahí uno tiene la facultad para testificar, que no es lo mismo que testimonio. Testimonio es la vivencia. Testificar es decir en palabras lo que tú has vivido. Y eso, aunque a nosotros no nos parezca muy simple, ese testimonio, ese testificar es el que salva. Porque Dios a través de eso puede quebrantar a una persona y llegar a su necesidad. Y eso es súper importante, tal como dice el hermano Germán, lo importante que es acordarnos de dónde Dios nos salvó, de dónde Dios nos sacó, cuándo se nos reveló a nuestra vida. Yo creo que las personas con las que pude conversar y que les pude preguntar su testimonio, es como haber vuelto a revivirlo, porque fue una experiencia maravillosa. Yo quiero que si ustedes están conectados ahí, puedan ir colocando en Facebook o en Instagram. Sí, para mí fue una experiencia hermosa. Es poder decir, Señor, me acuerdo de ese primer día, cuando tus ojos me miraron, cuando tus brazos me rodearon, cuando tu amor me salvó. Mire, aquí escuchábamos testimonios de hermanos que pasaron por droga, hermanas que pasaron por mucho dolor y mucho sufrimiento, y eso las atrajo al Señor.
Y también hay una hermana que me contaba su testimonio y me decía de que ella también, la hermana Blanquita, ella tenía nociones del Señor, era muy católica, también era buena para ir a las misas. Y de repente había una persona evangélica que conoció y que le empezó a compartir y ella le preguntaba cosas del Señor hasta que esta persona le regaló una Biblia. Es importante que regalemos Biblia, Wow. porque eso es vida. La Biblia es vida, palabra que da vida. Y dice que ella la empezó a leer, igual que la hermana Patricia López contaba, la empezó a leer y eso le provocaba algo especial. Pero ella aún no tenía un encuentro con Dios y ella en una oportunidad un hermano de ella, un hermano sanguíneo, salió a trabajar y no se supo más de él durante meses. Y de pronto ella dijo, mira Señor, ella sin saber nada, dijo, Señor, yo me comprometo a servirte si mi hermano aparece. Y ¿saben? El hermano apareció a los 2 meses. Bien, gracias a Dios. Y ella de ahí le dijo, de aquí en adelante yo te sirvo. Entonces hay personas que llegan a Cristo porque hacen un pacto. Y en el caminar, en el transcurso, se va produciendo el amor. Se enamoran. Y el estar en la presencia de Dios provoca cambios, provoca alegría. Mire, una hermana nos decía de que ella estaba con tanta tristeza, pero hoy en día usted la puede ver. Hace poco terminó su reto de estar predicando en las redes sociales y ella no pareciera haber tenido tanto sufrimiento. Ella después me agregó otras cosas de manera personal y de verdad que nuestras vidas, hermanos, venían quebradas. Nuestras vidas venían deshechas en muchos casos, pero Cristo fue y será la respuesta para nuestra vida y para su vida. Yo no sé si hay aquí alguna persona nueva que está mirando y para ella va esto en este instante. No sé qué circunstancia estás viviendo, no sé por qué valle estás pasando, si de sombra o de muerte, pero sí sé que hay un Jesús de Nazaret que entra a los corazones y transforma todo, que da vida y vida en abundancia, que da gozo, que quita el luto, porque literalmente a Patricia le quitó el óleo de luto y le puso un manto de alegría, un óleo de alegría, un aceite fresco. Dígame. Rodí acá en Instagram nos pregunta, ¿y si uno no se acuerda? Bueno, la verdad es que para mí eso es nuevo, que alguien no se acuerde, no lo sé, la verdad no lo sé, pero yo quiero contar un testimonio más antes de ir al hueso de la palabra, porque mire, así se nos van los minutos volando. Los testimonios es lo más hermoso que hay, y tengo el último testimonio que contar de una hermana que Hace un paréntesis, dice que era chica. es que bien puede, pues, a ver, vamos a terminar con Rudy primero. Mire, yo yo también conocí al Señor desde niña, como decía mi esposo, de oídas, como decía Job, de oídas le había oído. ¿Por qué? Porque mis tatas eran evangélicos, mi mamá por lógica tenía nociones del Señor, y mi papá tuvo un encuentro con Cristo que es el encuentro que a mí me ha impactado, porque la forma en que él lo relataba era de que una crisis matrimonial, él perdió en el alcohol y matrimonio deshecho. Entonces lo pasa a buscar un día un hermano que lo había dejado encargado a mi mamá, lo lleva a la iglesia y él a grito pelado decía, mátame Señor, mátame, no sirvo para nada. Y en ese momento Dios
le habla, no, siente un viento recio primero. Y un viento así tan fuerte que él le dio miedo, así que abrió los ojos para saber si había que salir huyendo o ver qué hacía. Pero dice que todos los hermanos estaban así orando, adorando, y como que el viento lo había sentido él nomás. Y volvió a cerrar los ojos y volvió a sentir ese viento, pero esta vez no le dio miedo. Y ahí oyó una voz audible que le dijo: yo soy real, yo soy verdad, pero ahora a ti te toca poner de tu parte. Y listo. Y dice que él abrió los ojos con un gozo tan grande y entendió claramente: voy a llegar a mi casa, van a venir mis amiguitos con las tentaciones, así que con la puerta en la nariz les voy a dar. Mi padre partió hace más de 6 años, van a ser 7 años, a la presencia del Señor, y fue un cambio radical. Así que por consiguiente, yo también tenía nociones del Señor, pero igual que mi esposo, era nieta y bisnieta del Señor. Y yo no llegué espiritualmente a la iglesia. Yo llegué, bueno, primero cuando niña, yo me bauticé de 12 años. Uy, esto sí me emociona. Me bauticé de 12 años, fue el tiempo más hermoso vivido en el Señor. Y me acuerdo que una vez, en esos años, se hacían campañas al aire libre. Como dijo el hermano Cristian Tavares, de los pete, de eso. Y se hacían campañas al aire libre. Y me acuerdo que en la iglesia que estaba mi papá se enfatiza mucho en el bautismo y en el hablar en lengua. Bautismo, inmersión en agua y hablar en lengua. Entonces yo ya estaba bautizada en agua, pero el Espíritu Santo, por la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Entonces, y mis amigas que eran cristianas me decían: pasa para que el Señor te selle. Y yo miré y estaba un jovencito que era más grande, por supuesto, y estaba imponiendo manos. Él era obrero del altar en ese tiempo. Y dije: bueno, bien vale la pena. ¡Ay, Señor! Y yo pasé porque simplemente el hermano iba a hacer esto, iba a colocar su mano en mí. ¡Oh, no me crucifique! Y resulta de que, claro, este hermano llegó, puso mano, y empecé a orar, sentí la presencia de Dios, y lo que yo había pensado, por lo que yo pasé, se me fue. Y de pronto empecé a hablar en lengua, y yo dije: no puede ser, pues, si yo pasé por algo carnal, ¿cómo no voy a ir con algo espiritual? Y yo traté de callarme, y vinieron otros hermanos más, impusieron mano, y empecé a hablar en lengua. Hermanos, no terminaba de hablar en lengua, me fui, me abracé con mi papá, hablábamos en lengua. Fue algo maravilloso. Y después, cuando me reconcilié con el Señor, porque después de todo eso, eso fue a los 12 años, pero después fui de viaje, fui de misionera a Egipto, fui de misiones, y cuando volví porque me enamoré de él. Me enamoré de este hombre. Y antes de nada, yo hablaba con él y le comenté toda mi vida. Todo, no hubo cosa que yo me reservara. Todo se lo conté, pero ¿sabe por qué? Porque yo necesitaba saber si el Dios Todopoderoso era capaz de perdonarme todas mis andanzas, todos mis pecados, todas mis cosas que había hecho. Y sí, me perdonó, me restauró en lengua, y vino todo lo hermoso que yo he vivido. Desde ahí en adelante vino un cambio rotundo. Pero todo esto ha sido paulatino. Todo esto ha sido con el tiempo. Y yo sé que Dios todavía no ha completado la obra en mí. Sino, conmigo tiene pega. pero sé que la va a completar, porque dice su palabra, así como conmigo lo dice para usted: fiel es Dios, quien comenzó la obra, que la terminará hasta el día de Jesucristo. ¿Hay algo me ibas a decir, Josecito? Sí, complementando lo que estaba compartiendo, que uno se acuerda cuando llegó a Cristo, cuando tuvo un encuentro con Cristo, más allá del hecho de que los padres nos hayan llevado, porque en mi caso particular también ustedes me llevaron desde chico, es cuando nosotros realmente lo aceptamos a Él. Y cuando uno acepta a Cristo en el corazón, eso no se olvida, nunca. Por más que uno haya pasado, haya estado en un principio, se haya alejado y haya vuelto, eso no se olvida. Es como el primer beso. No se olvida. Mira, qué importante es lo que dice
José. Pepito. José, mi campeón, mi winner. ¿Ya? Lo que pasa es que hay que más o menos diferenciar cuando uno llega a la fe y cuando uno llega a tener un encuentro con Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Claro. Cuando yo tengo un encuentro, le pongo una prueba fehaciente. Yo hasta los 15 años fui tartamudo. No, le sí. Fui tartamudo y producto de eso yo vivía encerrado. Pero yo conocí a Jesucristo en el Teatro Cariola y Dios me sanó de eso. Y producto de eso descubrí que era bueno para hablar, porque tenía 15 años que no pude hacerlo. Claro. ¿Ya? Y eso era una prueba. O sea, la gente decía, pero Germán no es de los calladitos, él no se mete mucho, es quitado bulla, pero desde los 15 años a mí no me ha callado nadie. Entonces, un cambio radical que se experimenta, y se experimenta en la vida de uno. ¿Ah? Y es el cambio de... Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 de Apocalipsis, está la carta a los Efesos, ¿ya? Y es para que usted más o menos en su vida pueda diferenciar qué es lo que es el testimonio y qué es lo que usted hace en la iglesia, ¿ya? Por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 2 dice, yo conozco tus obras, ¿ah? No, yo trabajo harto, conozco tu arduo trabajo, tu paciencia y que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser, pero no son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero eso no es salvación. Entonces Jesucristo dice, yo conozco todo eso, ¿ya? Pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. ¿Y quién es tu primer amor? Cristo. Entonces, cuando tú defines qué es tu testimonio, es en qué momento tú comenzaste a amar a Cristo, no a la iglesia, a amar a Cristo. Yo amo a la iglesia Viva en Cristo, amo a mis pastores, amo a mi esposa, amo a mi familia, pero ante todas las cosas, yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. ¿Y por qué? Porque un día en el Teatro Cariola yo corrí por unas butacas saltando por encima de mi hermano, porque yo quería tener un encuentro con el Cristo de la gloria. Amén. Y mi vida fue transformada. Eso es lo que hace el testimonio. Y cuando yo tengo presente eso, que mi primer amor es Cristo, eso me va a encender y va a producir el que conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, tu celo, todo. Mire, Todo lo produce. vamos a aprovechar de ir leyendo algunos comentarios. Por ejemplo, dice Jennifer que es importante regalar la palabra de Dios, porque a ella se la regalaron en la escuela y estaba muy pequeña, pero siempre el Señor se hace presente en su vida y en las diferentes etapas. Por eso es importante siempre estar regalando la palabra de Dios. La Patricia dice, Jesús le dio vida y le inyectó de su sangre y le quitó todo el dolor. Por eso es que se ve tan linda y fresca la Pati. La Marlene dice que ella oraba, bueno, yo conozco el testimonio de ella desde chiquitita era muy atraída por lo espiritual. Pero ella siempre pedía conocer más de Dios y conocer más de Dios, que es la inquietud que la mantiene en pie hasta el día de hoy. Si hay una mujer que ama la presencia de Dios, esa es Marlene Salazar. Y dice que hasta que pasaron por la casa predicando unos hermanos y de ahí ella se empezó a aferrar al Señor y a aferrar al Señor hasta el día de hoy. Con todos los altos y bajos que nuestras vidas propias pueden ir pasando, pero lo realmente importante, el testimonio importante, lo que es válido para nuestras vidas, hermanos, es que tuvimos un encuentro con Jesús y somos hijos de Dios. Que Él nos ama incondicionalmente. Así es que, bueno, eso. Bueno, y siguiendo con el asunto de los testimonios, voy a dar a conocer el último, porque ya estamos casi en tierra derecha ya. Voy a dar a conocer el último testimonio de una hermana
ella me contaba que lo pasó muy mal. Ella sufrió rechazo desde chica, sufrió rechazo de mamá, tenía un padre alcohólico y en los años antiguos los papás le daban como una copita de vino a los niños como para que les diera hambre. ¿De dónde sacaban eso? No tengo idea. Pero la hermana dice que a ella lo hacían y bueno, él era alcohólico. Entonces, por ende, el hacer eso con un niño también fue produciendo ciertas realidades. Estos papitos pasaban peleando de día y de noche y eso trajo también un resentimiento a los hijos, ¿cierto? Que se vieron involucrados porque cuando los papás pelean y se divorcian, se toman bando y qué sé yo, y todo eso fue repercutiendo en la vida de esta hermana. Y resulta que se sintió herida, dolida, abandonada. Junto con eso aprovechó de hacer lo que se le presentó en la vida, probó las drogas, pero ella dice que antiguamente las drogas no eran tan peores como las de ahora, pero pasó por pero también pasó por ahí, al punto en que ella un día dijo: yo termino con mi vida. Ya no doy más, no sé para dónde ir, y dice que los pensamientos, mire, por eso es importante que si usted está en una depresión o está en un momento de tristeza, ponga atención y pida oración, pida ayuda, que nosotros gustosamente vamos a estar orando por usted y la vamos a consolar el tiempo que sea necesario. Y resulta de que esta persona dice que los pensamientos le decían: tú no valís nada, nadie te quiere, tu mamá no se preocupa, y qué sé yo, y otras cosas. Hasta que fue a buscar, ella dice que empezó a preparar un lugar para ahorcarse. Ella se iba a ahorcar. Y de repente dice que le vino un llanto, y de pronto dijo: Señor, si tú eres real, que algo ocurra. Que algo ocurra. Y sabe que en ese momento ella tuvo una revelación de Dios y Dios comenzó a venir a su corazón y comenzó a tener un encuentro. Una de las personas que antiguamente salía a carretear, dice que la contactó y le dijo: mira, yo conocí a Cristo, quiero llevarte a una iglesia, ¿quieres ir conmigo? Y ella le dijo: sí. Y de ahí en adelante comenzó todo un proceso de transformación, de cambio, y hoy en día ella está aferrada al Señor, ella está aferrada a Papito Dios y no quiere apartarse de Él para nada, sino que por el contrario, ella me decía: mi sueño, mi anhelo es que toda mi familia conozca a Cristo, que mi madre conozca a Cristo y que puedan ser salvos. Porque eso es lo que necesitamos, hermanos. Mire, en el camino nosotros vamos aprendiendo a desarrollarnos en el ambiente cristiano, pero todos nosotros lo primero por lo cual venimos es para ser salvos, para ser salvos. Esa es nuestra mayor riqueza. Nuestra mayor riqueza. Y es la riqueza que le queremos heredar a los hijos, y es la riqueza que le queremos heredar a toda persona que no se conoce a Cristo, porque hoy en día, no sé, voy a poner un ejemplo, a lo mejor hay mucha gente sintiéndose feliz porque puede comprar algo, porque tiene una casa, porque tiene un auto, porque tiene incluso un matrimonio perfecto, porque tiene una familia perfecta, pero no es eso el todo del hombre. Hay una vida eterna, y esa vida eterna nosotros aquí en la tierra es cuando decidimos a dónde queremos ir. Mire, y quiero contarle lo importante que es tener un encuentro con Cristo y poder posicionarnos en el encuentro con Cristo. Yo quiero invitarlo a que usted pueda
buscar en la escritura o anotar, porque toda la gente vivo en Cristo es gente que anota, ¿cierto? Es gente que va estudiando la palabra. Entonces, en el libro de Mateo, en el verso 8, en el capítulo 8, del verso 5 al 13 más o menos, hay un relato del centurión, de un centurión que tiene a un esclavo enfermo. Y nosotros siempre hemos oído el relato de acá por parte de Mateo, que dice que este centurión fue donde Jesús. Pero yo buscaba y leyendo, encontré el relato hecho por Lucas. Y Lucas, en el capítulo 7, del 1 al 10 más o menos, habla de que este centurión había oído de Jesús, sabía lo que podía hacer y tenía fe. Mire qué importante, tenía fe en lo que Jesús podía hacer. Pero sabe, él no tenía un encuentro ni una cercanía con él. ¿Qué es lo que hemos visto a través de los testimonios? Que cuando nos acercamos a Jesucristo, la cercanía con él después del encuentro produjo cambios. Pero este centurión solo tenía fe para creer lo que Jesús podía hacer en otro. Yo no sé cómo hubiera sido la historia si a lo mejor él hubiera estado enfermo, si hubiera pedido para él. Porque a veces nosotros también estamos en esa posición en que podemos pedir para todos, menos para mí. ¿Cierto? Pero este centurión dice que él tenía fe y le pidió a un grupo de amigos que eran los ancianos que fueran a interceder delante de Jesús para que viniera y sanara, o más que viniera, para que dijera la palabra, porque él tenía la fe tan clara, tenía una fe tan grande que sabía que si Jesús declaraba la palabra, el enfermo sanaba. Y esa es la convicción que nosotros debemos de tener, la convicción, la fe, solo eso. Y resulta de que van los ancianos y le hablan a Jesús, y Jesús queda asombrado de la fe, pero sobre todo por lo que le dijeron los ancianos, dice, él es digno de ser oído, de ir y de poder ayudarlo en este problema que tenía, que era su siervo enfermo. ¿Por qué? Porque este romano ayudaba a los judíos, los amaba y había construido la sinagoga, ¿cierto? Entonces Jesús, con todo esto dice, vamos para allá. Jesús siempre va a decir, voy a tu casa, voy a tu encuentro, voy contigo. Él siempre quiere tener encuentro. Él siempre quiere tener cercanía. Y resulta de que cuando este centurión se entera de que Jesús viene, manda un segundo grupo intermediario. Y este grupo intermediario eran los amigos. Y le dice, por favor, díganle que no soy digno. Mira qué contradicción. Los ancianos decían que era digno por las obras que hacía, pero él se consideraba indigno. Y resulta que va este grupo de amigos y le sale el encuentro y todo, y Jesús avanza para ir a la casa de este hombre. Es importante que nosotros le digamos a Jesús, ven a mi casa, ven a mi casa, ven a mi vida, ven a mi corazón. Es importante primero que todo reconocer que tenemos necesidad de Jesucristo. Y mientras estamos esperando el cambio ahí, compartir LGTB en video largo. Está ayudándonos hoy día el hijo José Antonio en Instagram. Entonces, es igual que yo. Se demora. ¿Estamos? Bueno, el asunto es que sigue avanzando Jesús, y cuando está casi por llegar, sale al encuentro el soldado. Claro. Y ahí le dice, no soy digno de que venga,
di la palabra porque yo soy hombre que estoy bajo autoridad y tengo también gente autoridad. Y ahí viene todo el relato que ya conocemos. Pero él no tuvo la cercanía, no, ese encuentro, sino que él trató de retardarlo lo más posible. Por eso yo le decía que imitemos del soldado la fe que tenía, pero no el evitar, porque él evitaba y evitaba que Jesucristo viniera a su encuentro. Y nosotros somos los que debemos correr al encuentro de Jesús y tener fe de que puede realizar el milagro, así como lo realizó con el centurión, porque efectivamente el siervo fue sanado. Pero también hay otro grupo de personas, hermano Germán. En esta ocasión estoy compartiendo yo por si acaso, por si no lo han notado. Mira si hablamos igual. También hay un segundo grupo de personas que son aquellos que se familiarizan tanto con el hombre de Dios que no reciben lo que el hombre de Dios tiene para nuestras vidas. Y es el caso que menciona, yo se los voy a nombrar, usted lo escribe, en el libro de Juan, en el capítulo 7. Ahí habla de que Jesús había llegado a Capernaum. ¿Capernaum me parece? No a Capernaum, perdón. Nazaret, ¿no es? Sí, en Nazaret, perdón. Había llegado a Nazaret y resulta de que ahí lo conocían como el hijo del carpintero. Dice, pero les gustaba lo que Jesús hablaba, quedaban maravillados de lo que él hablaba, pero decían, oye, que habla bien, pero es el hijo del carpintero nomás, po. Por lo tanto, la palabra de vida que Jesús daba era infructuosa. Y junto con eso la palabra griega que ahí no pudo hacer muchos milagros. No pudo hacer muchos milagros. Hay otras versiones que dicen que no hizo, pero no pudo hacer muchos milagros. Mire qué tremendo la familiaridad. En el libro de Juan también habla y dice que los hermanos de Jesús propiamente tal, dice que no creían en Jesús. Teniéndolo al lado, teniéndolo cerca, no creían. ¿Cuántas veces? Cerca pero lejos. Cerca pero lejos. ¿Cuántas veces a nosotros en nuestra casa también nos pasa que teniendo al lado de nosotros el varón de Dios y no lo reconocemos? Y eso nos hace perder la bendición que el hombre de Dios tiene para nuestra vida. Entonces, bajo esta perspectiva lo que debemos aprender es a no familiarizarse en el sentido de deshonra. Yo siempre debo honrar a mi pastora, a toda persona que está delante de mí. La Biblia dice que si un niño se pone adelante, a él oír, porque él tiene palabra de Dios. Entonces, hay un tipo de personas como el centurión que retrasa la cercanía con Cristo. Retrasa el encuentro. Retrasa el encuentro. Y el otro está demasiado familiarizado. Yo creo que incluso lo extendería yo. Nosotros sabemos, si yo les pregunto, ¿quién es el varón de Dios? El pastor. Pero muchas veces también, ¿cuántos esposos no ven la mujer de Dios que es su esposa, o la esposa que no ve el hombre de Dios en su esposo, o el varón de Dios en sus hijos? También. O sus hijos en sus padres. ¿Por qué? Porque están familiarizados. ¿Ya? Y si eso se rompe, como era el caso de los hermanos de Jesús, recuerde que tuvimos un apóstol Santiago muerto, pero no era el hermano de Jesús. Claro. Fue el hermano de Jesús, el apóstol Santiago, el que escribió la epístola de Santiago, pero fue fruto después de que Cristo murió. Claro. Y lo mismo que pasó con Judas. Entonces, que eran los hermanos de Jesús y fueron tener, pero no en el tiempo cuando él estaba. Entonces, esto es muy importante. Y yo, ¿sabe qué pensaba? El libro de Apocalipsis dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. ¿Cuándo viene? Ahora. La salvación es ahora. El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera
el que acusa a nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Ya? Pero miren lo importante, y pongámosle ahí letrero, ¿ya? Si usted, hermano, es de otra congregación, ponga el letrero de su congregación ahí como corresponde. Dice, y vivo en Cristo le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Por qué la sangre del Cordero? Porque yo pensaba, decía, pues Señor, ¿por qué le han vencido con el poder sobrenatural? No, no dice eso. O incluso podría decir, por el amor sobrenatural. No, dice que por medio de la sangre del Cordero. ¿Sabes por qué? Porque Cristo, cuando derrama su sangre, Él te limpia de todo pecado que hayas cometido, que estés cometiendo o que vayas a cometer. Por tanto, jamás menosprecies la sangre que Cristo tiene derramada sobre tu vida. ¿Ah? No pidas que Dios te cubra con tu sangre, porque Dios te tiene cubierto con su sangre. Por tanto, cuando yo miro que la sangre de Cristo está sobre mí, no habrá nada en mí que Dios no pueda transformar. ¿Ya? Y dice que por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Miren lo que es importante. Yo lo que he notado, palabras que dijo mi papá, palabras que dijo mi mamá, palabras que dijo alguna hermana o algún hermano en una iglesia, palabras que me dio una persona en X momento en mi trabajo, o quizás caminando por el camino ahí, en el metro, en la micro, en cualquier lado. Una palabra que en el momento no surtió efecto, pero en el momento en que yo estaba pensando en atentar contra mi vida, o estaba pensando en que ya no valía nada, ahí vino la palabra y dio fruto. ¿Ya? Por eso es importante soltar la palabra. No tenga miedo a hablar. ¿Y de qué voy a hablar? De usted. Vea su vida. Mire lo que Dios ha hecho. ¿Sabe que el poder enfrentarnos al testimonio es poder darnos cuenta de poder salir de nosotros y mirarnos? Claro. Y decir, veo al hombre de Dios en mí, veo a la mujer de Dios en mí. Porque si no lo veo, Señor, limpia mis ojos con colirio para que yo vea. Claro que sí, pues. Destapa mis oídos para que yo oiga. ¿Ya? Desata mis labios Claro. para que yo hable. O sea, aprenda a reconocer al hombre de Dios. Si usted no puede reconocer lo que Dios ha hecho en su vida, poco va a poder reconocer al hombre que está delante suyo, que es el don de Dios que le dio para poder guiar su vida. Claro que sí. ¿Por qué yo puedo mirar a mi pastor Claudio, a mi pastora Gema? Es porque primeramente reconozco lo que Dios hizo en mi vida. Y como yo sé lo que Dios hizo en mi vida, veo lo que Dios hizo en sus vidas. Y eso me hace valorarlo. Claro que sí, pues. ¿Ya? Eso es importante. Es muy importante tener claro en dónde nosotros estamos. Amén. Espiritualmente, también, espiritualmente, tal como le estaba hablando de lo importante que es tener el encuentro, de lo importante que es no familiarizarnos, pero también hay otro tipo de personas. Y con este pensamiento quiero que comencemos a quedarnos. Amén. Yo sé que ha sido una noche de bendición. ¿Sabe por qué sé que es una noche de bendición? Porque cuando nos acordamos de ese primer instante, de esa primera vez, es como que, wow, gracias Señor, porque el gozo no es comparable al de un hombre, al de una mujer, al de un hijo, al de un padre, sino que es un gozo que trasciende lo natural y lo circunstancial, ¿ya? Y me gustaría terminar entonces diciéndole de que ahí en el libro de Marcos, en el capítulo 9, del verso 17 al 27, ahí también hay otro tipo de relato, otro tipo de encuentro con Jesucristo. Y dice que ahí había un padre con un hijo, que este hijo por muchos años había sido atormentado por un espíritu y que este espíritu lo llevaba a hacerse daño, ¿cierto? Y
y llega Jesús a esa conversa, porque había un grupo, entre ellos estaban los discípulos de Jesús, que habían estado orando por él también, por el muchacho. Y cuando él llega, el padre del hijo, del niño toma la voz al tiro y le cuenta lo que había pasado, que desde niño era así y todo. Pero lo que le dice él fue algo que yo creo que muchos de nosotros lo hemos vivido, al menos yo lo confieso al tiro. Seamos sinceros. Me declaro al tiro. Les abro mi corazón, como dice el pastor. Y este padre le dice, si puedes ayudarlo, Jesús, si puedes. Mire cómo estaba este padre. Yo no sé, yo voy a especular aquí. Esto es especulación, Claudia Ramírez. Cuando uno está orando por tanto tiempo, por una realidad, cuando uno ha estado yendo a diferentes médicos, o cuando uno ha estado, no sé, esperando algo por tanto tiempo, dígame si ya después usted no pide y dice, bueno, si se puede hacer, que se haga. ¿Sabes qué es lo que yo miro en eso? También familiaridad. Cuando uno se familiariza con el nombre de Dios es una cosa, pero cuando yo me familiarizo o esto en intimidad con una situación, la situación pasa a ser más grande que la misma solución. Claro. ¿Ya? Entonces la persona ya diga, bueno, si no te queda grande esto... O sea, si puedes sanarlo, está Claro. bien, pues si no, seguiré con esto. Seguiré lidiando con este mal. Pero ¿sabe? Lo que le contesta Jesús es impactante. Léalo, hermano, por favor, léalo. Dice, ¿cómo ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? Y resulta de que Jesús quiere. La pregunta para ti hoy día, hermano, la pregunta para ti, persona nueva, es, ¿quieres algo? ¿Necesitas algo de Jesús? Porque Jesús quiere y puede. Jesús quiere y puede. Eso lo tenemos que tener siempre en nuestra mente. Jesús quiere y puede. En otra ocasión, en otro pasaje dice, ¿qué quieres que te haga? Ah. Entonces eso ya nos deja ver de que Jesús siempre quiere. Y resulta de que le dice, y sobre la misma, este padre, como se dio cuenta que parece que no era muy acertada su frase, le dice, quiero, creo, ayuda a mi incredulidad. Hay un Ayuda al grupo, conflicto. hay un grupo de personas que va a estar con incredulidad, pero quiere creer. Claro. Fe incluida en un conflicto. Hay muchas veces en que nosotros hemos pasado por esas etapas de la vida, en las que nosotros, por un lado, creemos con todo el corazón, pero por el otro estamos, pero bueno, Señor, si no se puede hacer, ¿qué se le va a hacer? ¿Cierto? Pero dice que al instante Jesús sanó al muchacho, le dijo, sé libre. ¿Y sabe lo que pasó? El muchacho sanó, fue libre. Recibe tú ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, sanidad, sanidad al alma, sanidad al cuerpo, sanidad a las emociones, de todo tu pasado. Recibe ahora la sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hoy es el milagro para tu vida, hoy es la respuesta para tu vida. Amén. Dice que Jesús lo sanó, y al sanarlo, este chico quedó como muerto. Yo no sé si usted ya ha sido sanado del alma. Yo sí. Fui sanada de la amargura, fui sanada de la tristeza, del dolor, de muchas cosas que yo puedo compartir y que hoy me emocionan por ver cómo Cristo transformó mi lamento en baile. Y cuántos sueños de pronto quedan como este muchacho que parecieran estar muertos. Porque eso fue lo que exclamó la gente. Dice, se murió. Oramos para que lo sanaran. Se murió. Se lo llevó. Pero no era así. Porque cuando Cristo hace las cosas, las hace mejor de lo que nosotros pensamos. Y el muchacho, él le tomó de la mano,
se reincorporó. Así que si tienes sueño, hoy tus sueños cobran vida. Si tienes una enfermedad terminal, hoy recibes vida en abundancia en el nombre de Jesús. Si había un matrimonio que se estaba destruyendo, hoy reciben vida en el nombre de Jesús. Porque Jesús hoy entra en tu casa, entra en tu corazón y entra en tu familia. Créelo, porque lo que yo creo, declaro, y lo que declaro, vivo. Lo vivo. Así es que eso es con lo que yo quiero dejarlo, hermanos. Eso es con el pensamiento que los vamos a dejar. Jesucristo salva. Amén. Lo primero que produce un encuentro es salvación. Amén. Salvación. Lo demás viene por añadidura. Si nos vamos a desarrollar en el ministerio, mire, cumplamos todo la gran comisión, que si nosotros cumplimos todo la gran comisión, estamos desarrollándonos en el ministerio. ¿Cuál es la gran comisión? Predica. Ir y predicar. Testificar. Testifique, hable de la palabra a tiempo y fuera de tiempo, lo oigan o no lo oigan, le griten cosas o no le griten cosas, estén con usted, no estén con usted, predique, evangelice, cuente lo que Dios ha hecho con su vida, cuente lo que usted ha oído que otros también han vivido, cuente la grandeza del Señor. Yo tengo acá al Papacito, un hombre que ha sido salvado de las garras de la muerte. Tengo testimonios de cosas maravillosas que han ocurrido. Amén. Pero para mí, lo más maravilloso es que Dios me ha dado vida eterna, me dio el privilegio de ser hecha su hija. Amén. Y ese es un privilegio que no se transa. No se transa. Eso no es negociable. No es negociable. Así que También querría más o menos decirle si hay una persona, ya sea familiar, compañero, de trabajo, amigos de la infancia, no sé, con quien se hayas conectado, de alguna manera has llegado a esta conexión, es poder decirle a Dios, no temas decirle esto, soy un alma perdida. Quizás puedes tener todo perfecto, excepto que estás perdido en tus miedos, perdido en tus fracasos, perdido quizás en la soledad, quedas perdido, no sé, en frustraciones, en cosas. Todos necesitamos ser salvados, todos. Y si tú le dices al Señor con estas palabras, Padre amado, yo te invito a mi corazón, te invito a mi vida, porque yo quiero saber si lo que esos hermanos que están hablando ahí es verdad, yo lo quiero experimentar. Y si tú lo haces, yo voy a conocer la vida. Dios lo va a hacer, Dios va a transformar tu vida, Dios te va a salvar, Dios te va a salvar. ¿Ah? Lo más terrible para una persona que está perdida es no tener conciencia de que lo está y que necesita salvación urgente. ¿Ah? Por tanto, el Señor Jesús te bendiga, invítalo. No necesitas hacer nada extraordinario, vete a ese lugar de la pieza donde tú sabes que nadie te va a molestar y hazlo ahí directamente. Y si lo haces, por favor, ponnos un comentario para nosotros tener el privilegio de poder orar por ti. Es imperativo que nosotros podamos bendecirte, amén. Darte consejos. A nosotros nos encantaría saber de ti. El Señor te bendiga. Dios les bendiga grandemente. Un saludo a todos los que se conectaron. Sé que este programa, que esta transmisión ha sido de bendición y lo esperamos entonces el día viernes, que hay estudio bíblico a las 9 de la noche. Dios les bendiga y muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias a todos los que participaron, a todos los que nos dieron su... A Nora, Cecilia, que fue de conectarnos al final. Claro, a todos los que nos ayudaron ahí mismo también a escribir
a escribir testimonios. Aquellos que nos compartieron su testimonio, que de verdad hay cosas que son tan íntimas y nuestros hermanos la han compartido Tan y es muy íntimas. reconfortante. ¿Ya? Sí, así es que Dios les bendiga mucho y nos estaríamos encontrando próximamente. Recuerde que nosotros ofrendamos a la casa Vivo en Cristo, vamos a ofrendar, así es que prepare ahí su ofrenda, vamos a orar al Señor por la ofrenda y vamos a orar también para despedir Amén. esta transmisión. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor Jesús, por esta instancia que tú has dado, Dios mío, que creemos, Dios mío, que hemos estado, Dios mío, Señor, alineados con tu corazón. Padre, Dios mío, Señor, trabaja, Dios mío, en cada corazón. Padre, Dios mío, unta nuestros ojos con colirio. Padre, vístenos, Señor Jesús, de nuestra desnudez. Padre, Dios mío, destapa nuestros oídos para escuchar palabra tuya y para poder entender, Dios mío, Señor Jesús, que ante todas las cosas estamos con el Dios creador del universo, Amén. con el Dios todopoderoso, con el Señor de las batallas, el varón sufriente, Padre, y que no hay nada en nuestra vida, Padre, que tú no puedas tratar, sino Amén. que toda área puede ser restaurada. Toda, Dios mío, todo tiempo que quizás ha sido perdido puede ser, Dios mío, Señor, acelerado, Dios mío. Padre, bendice a cada uno, Dios mío, Señor Jesús, de nuestra iglesia, Padre, y también a nuestros hermanos que se han conectado de otros ministerios. Amén. Padre, Dios mío, a nuestros amigos, Padre, que han dedicado un tiempo para poder dedicarse, Dios mío, a escuchar estas palabras. Bendícelos de una manera poderosa, porque ante todas las cosas, tú eres bueno en todo tiempo, y en todo tiempo tú eres bueno. Amén. Padre, te damos gracias. Amén, amén y amén. Sacrificio como que el cielo se une a la tierra. Los cielos se abran a ti. Dios te bendiga, Tamara. Un saludo en Instagram a Tabata Andrea. Dios también bendiga su vida. Bendiciones, Gloria Duero. Bendiga, bendiga. Ada Layana. ¡Anita! La Ada. Sí, Saludos al norte. ya nos veremos en ese norte. Se abren las nubes. Podemos ver al rey rompiendo los cielos.